El asombroso secreto que un limpieza expuso transformó al hijo del millonario en 30 días. Alejandro caminaba por los pasillos de mármol de su hogar, un palacio de lujo que, paradójicamente, se sentía como una prisión. Las paredes blancas, decoradas con arte contemporáneo, eran testigos de su existencialismo. A sus 25 años, su vida estaba trazada por el lujo que su padre había construido, pero él era más un adorno que un ser humano con sueños. Las sonrisas que cruzaban las habitaciones eran vagos ecos de felicidad. Cada conversación pareciera estar atada a cifras y bancos. Un golpe de viento frío atravesó el edificio, incapaz de guiarlo hacia la búsqueda de su propósito. En su rutina diaria, el encuentro con Teresa, la limpiadora del edificio, se volvía ineludible. A pesar de las diferencias de estatus, su interacción era la única en la que sentía algo real. Aquel día, mientras se cruzaban en el elevador, la conversación cambió el curso de su vida. En mi familia hubo mentes brillantes, científicos que nunca tuvieron la oportunidad, mencionó Teresa con una voz firme, marcada por años de esfuerzo. En ese momento, a Alejandro le dio vueltas el estómago. ¿Qué había hecho él con su vida? El peso de su apellido era una carga que aplastaba su esencia. La revelación era un puñetazo en su conciencia. Se dio cuenta de que sus días estaban llenos de ocio y superficialidad. Pero, al mismo tiempo, el miedo a decepcionar a su padre lo ahogaba. ¿Podría ser capaz de hacer algo significativo? Mientras la voz de Teresa resonaba en su mente, la chispa de la curiosidad comenzaba a arder en su pecho. Alejandro quería explorar el mundo de la ciencia, pero el eco de las expectativas familiares lo mantenía prisionero. Lo miraba a través de una ventana. La vida transcurría por fuera, mientras él permanecía atrapado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pasaban los días, y aunque cada pequeña victoria en la investigación lo llenaba de emoción, Alejandro se encontraba en un bucle de ansiedad. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza. Sé el heredero que necesito. Su mente lo debilitaba. El dilema era como un eco que no lo dejaba escapar. En cada crítica y en cada descalificación, sentía que su voluntad flaqueaba. ¿Podía desafiar a un imperio construido con sacrificio? La soledad le susurraba que estaba destinado al fracaso. El miedo crecía a medida que la competencia se acercaba. El peso del apellido se hacía más denso. La lucha interna se apoderaba de él. Cuestionaba si sería capaz de destacar brillando por su propio esfuerzo, o si estaba condenado a ser un eco vacío en el mundo material. La angustia lo envolvía, mientras pensaba en dar un paso al frente. Teresa lo miraba, y en sus ojos encontraba un reflejo de esperanza que le hacía titubear entre su realidad y el anhelo de libertad. Cada día se acercaba más al momento decisivo, y era consciente de que debía elegir, ser el hijo del millonario, o reclamar finalmente su lugar como Alejandro, un individuo con un propósito. Su corazón latía agitado, la presión aumentaba. ¿Tendría el valor de desafiar a su legado? Las noches se tornaban cada vez más pesadas para Alejandro. A medida que el sol se ocultaba tras los lujosos rascacielos, su mente revivía los encuentros con Teresa, sus palabras resonando en cada rincón como un mantra. Las oportunidades no esperan. Parecía repetirse. La chispa de curiosidad que una vez había sido tenue, comenzaba a expandirse, desbordando la burbuja de su zona de confort. Sin embargo, la inseguridad era un manto del que le costaba deshacerse. Se sentó en su escritorio, rodeado de libros de ciencia que, hasta hace poco, solo se acumulaban como decoraciones en su universo de superficialidad. Abrió el primer volumen, las páginas amarillentas destilando conocimientos de generaciones pasadas. Cada párrafo lo confrontaba con su ignorancia y su falta de acción. Comenzó a tomar notas, a hacer preguntas en voz alta y a desafiarse a sí mismo. Su mente se movía a un ritmo frenético, como un motor que había permanecido apagado por demasiado tiempo. Con cada episodio de aprendizaje, su confianza crecía, pero la voz de su padre aún reverberaba en su interior. No olvides lo que eres. El conflicto interno era abrumador.
Era el producto de un legado, y la posibilidad de ser visto como un traidor a la familia por seguir su pasión lo llenaba de miedo. Alejandro se percató de que su temor no era solo a defraudar a su padre, sino al mismo miedo que había anidado en él. El miedo al fracaso. La idea de arriesgarse a fracasar en algo que realmente le apasionaba lo aterraba, pero la vida que llevaba lo hundía en una ansiedad constante. ¿Era más atemorizante enfrentarse a la expectativa familiar o a la mediocridad de su existencia? Una tarde, tras un día de frustraciones e ideas ingeniosas, decidió que era momento de un cambio. Se puso en contacto con un viejo amigo de su padre, que había trabajado en investigaciones científicas innovadoras. La idea le parecía descabellada pero liberadora. Era su primer paso hacia romper las cadenas que lo mantenían estático. En un diálogo entre nervios y determinación, Alejandro le expuso sus intereses por la ciencia y sus ganas de contribuir a algo grande. El teléfono sonó. La respuesta llegó más rápido de lo que había esperado. Claro, Alejandro, te invito a un seminario la próxima semana. Allí conocerás a varias mentes brillantes del campo, respondió su amigo con entusiasmo. La combinación de miedo y emoción lo dejó casi sin aliento. Había tomado una decisión. La oportunidad asomaba a su puerta. Días después, en el bullicioso ambiente del seminario, los nervios se apoderaron de él nuevamente. La sala estaba repleta de científicos y académicos, expertos en sus respectivos campos. Al entrar en la sala, sintió cómo las miradas lo evaluaban. La presión de encajar aumentaba. A medida que se sentaba, el eco de sus dudas volvía a beneficiarse de la confianza que había construido en los días anteriores. Pero había algo nuevo en su corazón: determinación. Sabía que este era un lugar donde podía dar a conocer su pasión y, de alguna manera, construir su identidad. A lo largo de la jornada, las ideas brillantes fluyeron sobre él, inspirándolo y empujándolo a hacer preguntas. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que, aunque estaba allí como el hijo del millonario, su voz tenía un lugar legítimo en el espacio. La realidad se presentó con claridad. Para dejar de ser un eco, debía estar dispuesto a ser parte de la conversación, a ser escuchado. Y mientras sus pensamientos evolucionaban a una velocidad vertiginosa, una inquietante revelación le cruzó la mente. Tenía el poder de cambiar su destino. A medida que la charla culminaba, las palabras de uno de los ponentes resonaron con fuerza. Un verdadero científico busca la verdad, no solo los aplausos. En ese instante, Alejandro supo que juntos forman un camino hacia una vida auténtica, pero aún había más decisiones que tomar. Se enfrentaba a una encrucijada. ¿Se atrevería a involucrarse más profundo en este mundo que tanto anhelaba? ¿O la sombra de su legado seguiría paralizándolo? Justo cuando se sintió listo para dar el siguiente paso, un rostro familiar apareció entre la multitud. Era su padre. ¿Qué quería en un lugar así? La tensión en su pecho se intensificó. Al mirarlo, Alejandro comprendió que el verdadero desafío comenzaba ahora. Alejandro sintió que el aire se le escapaba al encontrarse de frente con su padre. La figura autoritaria que había moldeado gran parte de su vida, ahora se hallaba como un espectro en un lugar donde él había empezado a descubrir su propia identidad. Era como si el mundo se hubiera detenido. Los murmullos en la sala se desvanecieron, y todos los pensamientos que había articulado en su mente parecían evaporarse, reemplazados por un solo interrogante. ¿Qué haría ahora? Su padre se acercó con una expresión desafiante. «No esperaba encontrarte aquí, Alejandro», dijo, sus ojos penetrantes recorriendo la sala como si buscaran comprometerlo con un sonoro silencio. La forma en que pronunció su nombre llevaba consigo una carga de reproche. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido, una mezcla de ansiedad y resolución. «No estoy aquí por ti, estoy buscando mi camino», replicó, sintiéndose un poco más fuerte al verbalizar sus sentimientos. Con estas palabras, cruzaba una línea invisible que lo separaba de su antiguo yo. Sin embargo, las inseguridades acechaban en los márgenes de su conciencia. La discusión continuó mientras una parte de él intentaba mantener la frente en alto, la otra se cuestionaba si estaba en lo correcto al desafiar la autoridad del hombre que siempre había querido complacer. Su padre, con tono suave pero firme, le advirtió sobre la futilidad de perseguir sueños inciertos, sugiriendo que su interés en la ciencia era un capricho pasajero. Alejandro apretó los puños, sintiendo la rabia y la determinación confluir en un torrente que casi lo ahoga. De repente, un impulso inusitado lo llevó a exclamar: «¿Y si me equivoqué? Es mejor que vivir una vida que tú has decidido para mí».
Las palabras parecieron resonar en el espacio, desafiando la imagen de hijo obediente que había cultivado hasta entonces. Aquella confrontación, aunque enfrentaba su legado familiar, era un paso que lo acercaba más a la vida que deseaba. Poco a poco, la conversación se tornó en un duelo de ideas. Su padre, incómodo por la falta de sumisión, refutó sus deseos con la lógica que siempre había regido su mundo. Alejandro, por su parte, ponía en duda las bases de esa lógica. Lo que parecía un conflicto familiar se transformó en una especie de proceso de autodescubrimiento. Las ideas albergaban en su mente un ruido de discordia, pero en cada desacuerdo se cocinaba una verdad que necesitaba abrazar. Al finalizar su charla, Alejandro comprendió que, aunque la confrontación podría ahondar la brecha entre ambos, también era un camino hacia la autenticidad que anhelaba. Tomar control de su vida significaba un mundo lleno de desafíos, y quizás una desesperada lucha por su cariño y aceptación, pero había progresado mucho. Su voz se escuchaba y su ambición tenía validez. Con una decisión firme, salió de la sala, consciente de que el camino hacia la ciencia tendría obstáculos inesperados, pero ahora sabía que su mayor enemigo no era su padre, sino las dudas que pasaban por su mente, alimentadas por certificados y expectativas ajenas. Mientras caminaba por los pasillos, se sintió más ligero, más capaz. Sin embargo, al paso de varios días, cada paso venía acompañado de nuevos dilemas. Necesitaba una forma de demostrar su valía tanto a su padre como a sí mismo, así que comenzó a buscar oportunidades para colaborar en proyectos de investigación, hasta que un mensaje inesperado llegó a su bandeja de entrada. Una oferta para participar en un innovador experimento científico de un grupo reconocido, pero solo si presentaba una idea original. Se dio cuenta, era el ámbito perfecto para probar su progreso y desafiar la percepción de su familia. Con el pulso acelerado, Alejandro se sentó de nuevo frente a sus libros, tomando notas frenéticas. Pero en su mente, una pregunta angustiaba su pensamiento. ¿Sería capaz de fraguar una idea que no solo capturara la atención de los investigadores, sino que también exorcizara sus propios miedos? La idea de ser juzgado de nuevo por su padre lo empujó a enfrentar su mayor temor: salir a la luz, no solo como el hijo del millonario, sino como el arquitecto de su propio destino. A medida que la ansiedad se mezclaba con una creciente determinación, la realidad se tornó clara. Su vida dependía no de la sombra de su padre, sino de su audacia para desafiar convencionalismos y buscar su propia verdad. Decidido a explorar cada rincón de sus habilidades, Alejandro se introdujo en un mundo de innovaciones, sin imaginar que unas semanas más tarde, ese mismo experimento lo llevaría a un inesperado encuentro que cambiaría su vida para siempre. Alejandro pasó días sumido en un mar de libros y notas, su mente rebosando ideas que luchaban por emerger en forma de un concepto original. La presión del deadline lo consumía. La oferta del experimento era su oportunidad dorada, el trampolín hacia la aprobación que anhelaba. Pero, ¿qué idea podría tener el peso suficiente para alterar su realidad? Cada sesión de estudio se tornaba un ritual donde los fracasos se acumularon como un granero desbordante. La ansiedad le hacía dudar, despertando viejas inseguridades. Recordó la mirada decepcionada de su padre la última vez que hablaron, una imagen que se clavó en su mente como una espina en la carne. Tenía que presentar una idea innovadora, pero la verdad le inquietaba. No estaba seguro de ser lo suficientemente bueno. Sin embargo, en medio de esa tormenta mental, una chispa de curiosidad lo llevó a explorar un tema que siempre le había fascinado: la biología sintética. Las posibilidades eran infinitas, y durante esas largas noches de búsqueda, comenzó a notar algo en su interior. Una combinación de esfuerzos, pasión y, sobre todo, el anhelo de romper con el espacio construido por su padre. Alejandro se centró en la idea de crear un organismo que pudiera realizar tareas específicas, como la depuración de contaminantes en el agua, una forma simple de conectar su interés científico con un problema urgente. A medida que delineaba su proyecto, se dio cuenta de que, además de ser técnica, su idea tenía un componente personal. Cada aspecto de su investigación era un desafío no solo a las expectativas externas, sino a sus propios límites. Había un sentimiento de liberación al redescubrir esa curiosidad infantil por la ciencia, que había estado escondida bajo la presión de ser el hijo del magnate. Los días se convirtieron en semanas, y mientras su proyecto cobró vida, también lo hizo su convicción. Se dio cuenta de que no solo estaba trabajando en un experimento, estaba construyendo su identidad. Sin embargo, la sombra de su padre seguía acechando,
y aún no había podido compartir su progreso con él. Fue en medio de esta confusión que recibió un correo que cambiaría el rumbo de su investigación. Un investigador de renombre había leído un borrador de su propuesta y quería conocerlo. La mezcla de entusiasmo y terror dejó a Alejandro paralizado. Era su oportunidad de brillar frente al mundo académico, pero la posibilidad de decepcionar a su padre aún lo mantenía amarrado a viejos temores. Con el corazón en la garganta, se preparó para el encuentro. Tuvo la claridad de que este momento era más significativo que sus miedos. Este era su campo de batalla, y estaba decidido a ganar. Sin embargo, antes de ese encuentro decisivo, sus pensamientos se llenaron de dudas. ¿Estaba listo para mostrar la obra de su mente y corazón, arriesgándose a ser juzgado? El eco de su padre resonaba en cada rincón de su conciencia, alimentando sus inseguridades. El día del encuentro llegó. La sala era amplia, fría, llena de rostros desconocidos, y el profesor que lo recibiría pronto. Alejandro se sentó, sintiendo que todo su futuro pendía de un hilo. En un instante, se vio a sí mismo no como el hijo del millonario, sino como un genuino innovador, un hombre que tenía algo que aportar al mundo. Pero el verdadero desafío se presentaba justo antes de comenzar. ¿Sería capaz de exponer su idea sin titubear? ¿Podría transformar sus inseguridades en confianza y su temor en claridad? El reloj marcaba el tiempo mientras se acercaba el momento. Con cada segundo que pasó, la tensión aumentaba. Su decisión de avanzar lo había llevado hasta aquí, pero lo que no sabía era que este encuentro no solo validaría su trabajo, sino que también abriría una puerta hacia un desafío mucho mayor, uno que cambiaría su vida y su percepción de sí mismo para siempre. La reunión comenzó con un frío silencio que envolvía la sala. Alejandro se ajustó el nudo de la corbata con nerviosismo, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la espalda. El profesor, un hombre de cabello canoso y mirada intensa, tomó asiento frente a él. La atmósfera estaba cargada de expectativas. Aún así, una voz interna le decía que había llegado hasta allí por una razón. Tenía una idea que necesitaba ser escuchada. Al iniciar su exposición, las primeras palabras salieron entrecortadas, como si su boca estuviese atrapada en un laberinto de dudas. Se obligó a respirar hondo y reorientar su enfoque. No se trataba de él, sino del proyecto que con tanta dedicación había creado. Con cada diapositiva que mostraba, se volvió más consciente de su propio impacto. El proceso de depuración que había imaginado requería no solo conocimientos técnicos, sino también un deseo genuino de contribuir al mundo. El profesor hizo preguntas incisivas que desnudaron sus inseguridades. Cada interrogante se convirtió en una prueba, no solo de su conocimiento, sino de su determinación. A medida que respondía, algo cambió en su interior. La opinión de su padre, que tanto lo había atormentado, comenzó a desvanecerse, dejando espacio para una visión más amplia sobre sí mismo. En ese momento, el desafío de sus dudas fue una oportunidad para demostrar, no solo lo que sabía, sino lo que podía llegar a ser. Mientras la reunión avanzaba, el profesor mostró un interés genuino. Esta es una idea intrigante, Alejandro, pero ¿qué te motiva realmente? La pregunta le impactó. Era como si la voz de su padre resonara a través de esa consulta. Pero esta vez, en lugar de sentirse sofocado, se permitió ser honesto. Compartió su historia, su lucha con las expectativas de su padre y la liberación que sintió al volver a conectarse con su pasión por la ciencia. La autenticidad en su voz enraizó un cambio en el ambiente. Al concluir, el profesor sonrió y lo aplaudió, pero más que la aprobación externa, Alejandro sintió que había sido capaz de vencer a sus propios fantasmas. Más allá de la reunión, había trazado un camino que lo alejaba de los viejos patrones familiares, reescribiendo su narrativa personal en cada palabra expuesta. Sin embargo, la sorpresa aún estaba por llegar. Mientras recogía sus cosas, el profesor lo llamó. Alejandro, me gustaría que consideraras presentar tu trabajo en una conferencia internacional. Creo que tienes una oportunidad real de causar impacto. Las palabras lo atravesaron como un rayo de luz. La idea de estar frente a un público global le produjo tanto aliento como terror. Era un paso monumental, pero también era clara la dirección que debía tomar. Un nuevo desafío se alzaba ante él, uno que lo confrontaría con su miedo más profundo, el juicio público. La posibilidad de una exposición masiva ponía a prueba todo lo que había construido hasta ese momento. Alejandro sabía que, al aceptar, se estaría lanzando a un mar de incertidumbre, pero esta vez lo haría con confianza.
Regresó a casa pensando en lo que había logrado, pero también en el camino que ahora decidía recorrer. Sus dudas aún persistían, pero su determinación había crecido. Sabía que hablar ante un público no solo significaba presentar su trabajo, significaba también hacer frente a las expectativas de su padre, desnudando la identidad que había estado construyendo lentamente. Con el corazón a 1000 por hora, mientras contemplaba la divulgación de su idea, se dio cuenta de que finalmente podía llegar a ser lo que siempre había soñado: un científico samaritano. Pero justo cuando la emoción comenzaba a asentarse, un mensaje de texto de su padre hizo sonar su teléfono. La curiosidad lo consumió, y al abrirlo, las palabras de su padre lo desbordaron por completo. He oído cosas sobre tu proyecto. Te espero esta noche. Tenemos que hablar. El aire se volvió pesado. La conversación que había estado evitando estaba finalmente a la puerta. ¿Cómo enfrentaría la realidad de compartir sus logros con alguien cuyo juicio lo había perseguido toda su vida? La mezcla de emoción y temor lo empujaba hacia el abismo de la incertidumbre. Era el momento de medirse con su mayor crítico, y entendió que esta vez no solo expondría su proyecto, también expondría su verdadero yo. La noche cayó como un manto pesado. Alejandro se encontraba frente al espejo, ajustando su atuendo, una decisión trivial en apariencia, pero que en su interior se sentía monumental. Sus reflejos le devolvían una imagen que cada vez se sentía más ajena. El brillo en sus ojos se mezclaba con una mezcla de ansiedad y un destello de resolución. Tenía que prepararse para lo inevitable. Una conversación que había evadido durante años. La cena se sirvió en silencio, un interminable eco de la historia familiar que había escuchado tantas veces. La mesa, elegantemente dispuesta, parecía un campo de batalla. El aroma de los platillos era inconfundiblemente familiar, pero para él representaba una carga de recuerdos y expectativas. La figura de su padre, en un extremo de la mesa, emanaba autoridad. Era el recordatorio constante del peso de las aspiraciones. Así que me han dicho que tu proyecto empieza a tomar forma, dijo su padre, sin apartar la vista del plato. La frase simple cargaba con el poder de una crítica implícita. Cada palabra caía como una piedra en el agua, reverberando en su mente. Sí, he estado trabajando duro en ello, respondió Alejandro, intentando que su voz sonara firme. Tomó un respiro profundo. Ese momento de honestidad que había cultivado en la reunión con el profesor le daba alas. Necesitaba compartir la verdad detrás de su esfuerzo, el propósito que lo guiaba. ¿Y eso es realmente lo que quieres hacer? ¿O es simplemente una forma de intentar superar lo que tu hermana nunca pudo lograr? La mordacidad en la voz de su padre lo puso a la defensiva. La presión era palpable. Los recuerdos de comparaciones y desaprobaciones lo envolvían como una niebla densa. En lugar de dejarse llevar por la ira, Alejandro decidió plantear su punto de vista. No se trata de eso. Este proyecto es mi propia forma de aprovechar todo lo que he aprendido, de contribuir de manera significativa. Lo he hecho porque me apasiona, porque quiero ayudar. El silencio llegó como una respuesta tácita. Su padre levantó la mirada. Por primera vez el interés sustituía al desdén. Pero la lucha interna de Alejandro no se desvanecía. Sentía el legado familiar luchando por posicionarse como el baluarte de su vida. La conversación lo llamó a reflexionar sobre su identidad, sobre quién quería ser más allá de las sombras de las expectativas familiares. Tu madre siempre creyó que tenías un don, murmuró su padre, y la mención de su madre creó una pequeña grieta en la armadura de la conversación. Pero ese don debe ser utilizado para el bien, para avanzar en la vida, y no para alejarte de tus raíces. Sus raíces. La frase resonó en su mente, una soga que lo unía al pasado. ¿Debía Alejandro alejarse de lo que había sido para definir su futuro? ¿O sería un misterio hallar la forma de reconciliar ambos mundos? En un instante de claridad, entendió que la respuesta no era una u otra. Sigo siendo quien soy, no tengo miedo de representar mi historia, dijo con firmeza. Si me permites, quiero presentarte mi proyecto. Quiero que veas cómo he transformado todo esto en algo que no solo es mío, sino un legado que podemos compartir. La sorpresa en el rostro de su padre fue palpable. Un cambio sutil, casi imperceptible. Había un deseo en sus ojos, quizás de ver a su hijo no como un reflejo de sí mismo, sino como un individuo con su propio camino. You're stepping out of the shadows, pensó para sí Alejandro, sintiendo que por primera vez había comenzado a delinear sus límites y expectativas. Podía ver la posibilidad de reconciliación entre su necesidad de aprobación y su deseo de independencia.
La conversación continuó, los viejos patrones desmoronándose lentamente. Sin embargo, no se podía edificar un camino sin algunos obstáculos. Alejandro comprendió que su vida profesional no solo se definiría por su éxito como científico, sino por su capacidad de enfrentar esos fantasmas que tanto había tratado de evitar. Mientras la cena llegaba a su fin, un nuevo mensaje resplandeció en su teléfono. Era una notificación de la conferencia internacional que le había propuesto el profesor. La fecha se acercaba, y sintió cómo el nerviosismo comenzaba a invadirlo de nuevo. ¿Estaría realmente listo para compartir su visión con el mundo? Esa pregunta lo persiguió incluso después de que su padre se despidió con una mirada diferente, una que prometía apertura. En el fondo, Alejandro sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba, una travesía que no solo definiría su trabajo, sino también su esencia. Mientras se preparaba para enfrentar el próximo desafío, el eco del mensaje de su padre aún resonaba en su mente. El miedo a ser juzgado persistía, pero esta vez, un nuevo impulsor había surgido. El deseo de ser no solo un científico, sino un hombre en paz con su historia. La realidad de su conferencia se alzaba sobre el horizonte, y lo que podía encontrar allí podría cambiarlo todo. ¿Podría finalmente derribar las barreras que lo separaban de su verdadero potencial, o quedaría atrapado en el laberinto de sus miedos? La fecha estaba marcada en el calendario, pero en su interior, el inevitable despertar apenas comenzaba a tomar forma. Los días transcurrieron con una presión incesante sobre los hombros de Alejandro. Cada amanecer traía consigo la urgencia del evento, una mezcla de expectación y temor que lo mantenía en un estado de constante vigilia. Dedicó las mañanas a pulir los detalles de su presentación, pero era la noche, con sus silencios, la que desnudaba sus dudas más profundas. Las sombras de sus inseguridades parecían alargarse en el penumbra, marcando su mente con preguntas que no podía ignorar. Durante esas largas horas de reflexión, Alejandro comenzó a descubrir la esencia de su proyecto. No era simplemente una investigación, sino una representación de su experiencia vital. Decidió que debía incorporar su historia personal, el camino que lo había llevado hasta allí, entendiendo que compartir su vulnerabilidad era, en sí mismo, una forma de poder. Esta revelación iluminó su perspectiva, y con cada palabra que repasaba, se sentía un poco más liberado. En la semana previa a la conferencia, comenzó a asistir a talleres de oratoria que ofrecía la universidad. Se enfrentó a sus miedos en cada sesión, donde los instructores evaluaban su lenguaje corporal, el ritmo de su voz y la conexión que establecía con los asistentes. Al principio, cada mirada sentida como un juicio lo desquiciaba, haciéndolo cuestionar de nuevo su capacidad para estar allí, en el centro de atención. Pero a medida que aceptaba el reto, sus nervios empezaron a transformarse en un combustible que reforzaba su determinación. Una tarde, mientras practicaba con algunos colegas, una chica del grupo, Carla, le hizo una pregunta incisiva. ¿Por qué te importa tanto lo que los demás piensan? Alejandro quedó parado, asimilando la sutileza de la pregunta. Para él, el juicio ajeno siempre había sido un reflejo de su valía. Había aprendido a actuar en función de sus percepciones, no de su esencia. Esa simple pregunta lo llevó a dar un paso atrás y evaluar el peso de las expectativas ajenas que lo habían mantenido prisionero. Aquella noche, impulsado por una nueva comprensión, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir con furia. Dibujó las conexiones entre su proyecto y su historia familiar, de cómo la presión y el legado de su padre habían moldeado no solo su carrera, sino su identidad. Ese proceso de escritura se convirtió en una catarsis, y comprendió que su proyecto no solo debía servir a la comunidad, sino que sería un homenaje a su madre y una afirmación de su singularidad. Al día siguiente, con las primeras páginas de su presentación listas, exploró el mundo digital buscando inspiración. Se topó con una serie de conferencias de grandes pensadores, y algo en sus mensajes resonó profundamente en él. Se dio cuenta de que, a pesar de la grandeza de sus ideas, todos habían enfrentado la adversidad y las críticas. Había un hilo invisible que los unía, la valentía de ser vulnerables. Comprendió que su verdadero poder radicaba en ser auténtico, en compartir su voz única. Las horas que siguieron se convirtieron en un torbellino creativo. Alejandro desenfrenó su voz interna y la convirtió en narrativas cautivadoras, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a un estado de paz consigo mismo. Al mismo tiempo, empezó a forjar relaciones más cercanas con sus compañeros, intercambiando ideas y recibiendo feedback, lo que también ayudó a pulir su desarrollo emocional.
El día de la conferencia llegó, y la sala estaba repleta de caras bien conocidas y extrañas. Alejandro sintió que su corazón palpitaba con fuerza, pero en lugar de permitir que la ansiedad lo consumiera, decidió canalizar esa energía en su presentación. Mientras subía al escenario, su mente danzó entre el temor y la determinación, cada paso resonando con la reafirmación de su historia y propósito. Pero cuando la luz del proyector iluminó su camino, un instante de parálisis lo embargó. Ante la mirada atenta del público, una voz interior lo desafió. «Esta es tu oportunidad. ¿Te atreverás a ser quien realmente eres?» En un segundo de claridad, Alejandro decidió abrazar esa voz, rompiendo con los paradigmas que lo amenazaban. Justo antes de abrir la boca para comenzar, un ruido sordo reverberó en su mente. La sombra de la incertidumbre aún se cernía sobre él, pero esta vez, sabía que más allá de esa barrera se encontraba la verdad de su ser. ¿Podría, en este momento decisivo, dejar atrás todos los miedos que lo habían limitado hasta ahora? La respuesta se hallaba en sus manos, la inercia del cambio pululando en el aire, pero la confrontación con su verdadero yo se acercaba a pasos agigantados. La sala resplandecía con una intensidad casi abrumadora. Alejandro, atrapado entre la luz y la expectativa del público, sintió como la parálisis daba paso a un torrente de energía. En su interior, el conflicto resonaba en forma de eco. Debía liberarse de las cadenas invisibles que habían restringido su voz durante tanto tiempo. Respiró hondo, dejando que el aire profundo le recordara que esta vez no estaba solo. Su historia lo acompañaba. Con la mirada firme y el corazón latiendo al compás de su propósito, decidió dar el primer paso hacia la autenticidad. Las palabras fluyeron de él como un torrente desbordante. Compartió las luchas de su infancia, el peso del legado paternal que había sido tanto una carga como una fuente de inspiración. Al hablar de su madre, un nudo de emoción asomó en su garganta, pero lo contrarrestó con una sonrisa. Esa sonrisa era la manifestación de todo lo que había aprendido, que vulnerabilidad y fortaleza pueden coexistir. A medida que avanzaba en su presentación, algo cambió en él. El miedo se transformó en una especie de ligereza. Cada rayo de luz reflejado en las caras del público lo empujaba a profundizar más en su propia esencia. Comenzó a desafiar los preconceptos que había mantenido sobre su capacidad para influir, entendiendo que cada historia compartida era un paso hacia la conexión genuina. Cada intervención del público lo reenergizaba, y cada aplauso se convertía en un ladrillo que cimentaba su nueva identidad. Sin embargo, el reto no terminó al concluir su presentación. Sentía la tensión de la reacción del público y, aunque había superado el miedo inicial, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. A partir de entonces, comenzó a recibir críticas, tanto constructivas como negativas. Durante los días siguientes, las respuestas lo llenaron de un nuevo tipo de ansiedad. La autocrítica, que había logrado liberar en el escenario, regresó con la misma fuerza con la que había sido alejada. Decidido a no dejarse abrumar, comenzó a documentar cada reacción. Creó un diario donde plasmaba sus sentimientos, reflexionando sobre cómo cada crítica era en sí misma una oportunidad de crecimiento. Aprendió a clasificar la opinión constructiva de la destructiva, discerniendo las voces que realmente importaban y aquellas que solo deseaban desestabilizarle. Cada entrada en su diario se convirtió en un ejercicio de autoconocimiento. Cada palabra escrita trituraba un poco más el miedo que aún lo acosaba. Fue entonces que se dio cuenta de que su desarrollo no dependía solo de sus éxitos, sino también de su capacidad para enfrentar las decepciones. Las noches de insomnio que antes lo visitaban se tornaban menos abrumadoras a medida que, en lugar de evadirlas, decidió explorarlas. Empezó a practicar la autoafirmación, utilizando técnicas que había aprendido en los talleres de oratoria. Repetía para sí mismo: «Soy capaz, soy único, y tengo algo valioso que ofrecer». Con el tiempo, esas noches de insomnio comenzaron a transformarse en espacios de reflexión profunda. Alejandro comprendió que, al abrirse al mundo, no solo mostraba sus logros, también sus fracasos, y eso lo hacía más humano, más auténtico. Y mientras ese entendimiento se instauraba en su corazón, creció una conexión inusitada con su historia, que ahora, a sus ojos, era un tesoro inigualable. De esta manera, Alejandro se sintió cada vez más preparado para las interacciones fuera del escenario. Empezó a buscar oportunidades para hablar ante grupos más pequeños, compartiendo su narrativa con estudiantes que, como él, lidiaban con sus propias comparaciones y temores. Cada sesión, cada mirada de apoyo de sus oyentes, lo impulsaba a seguir compartiendo, a seguir creciendo.
No obstante, un día recibió un mensaje inesperado de alguien que había asistido a su primera presentación. Era un antiguo compañero de estudios que había tenido éxito en el mundo empresarial. Anunciaba que necesitaba un mentor y le ofrecía una increíble oportunidad en su empresa. La oferta era atrayente, pero representaba un camino completamente nuevo y desafiante. Alejandro se percató de que esta nueva etapa podría ser tanto su mayor avance profesional como un posible desvío de su misión personal. Mientras sopesaba la oferta, una nueva pregunta se instaló en su mente. ¿Podría el éxito profesional coexistir con su desarrollo personal y sus convicciones más profundas? Con un dilema en sus manos, se dio cuenta de que el tiempo de la verdad había llegado. La decisión que lo aguardaba podría definir no solo su carrera, sino también el rumbo que había decidido trazar hacia su verdadero yo. Enfrentarse a esta opción significaba que su camino personal se bifurcaba en dirección desconocida, y la interrogante lo invadía con ansiedad renovada. ¿Qué elegiría Alejandro entre el confort del éxito y la búsqueda de su autenticidad? La oferta seguía girando en la mente de Alejandro como un torbellino. Las opciones se desbordaban. La promesa de un cargo de mentoría en una empresa emergente, el reconocimiento, la posibilidad de influir en otros, pero al mismo tiempo, el riesgo de perder su esencia, de desviarse de la búsqueda sincera de su auténtico ser. El eco de su propia voz resonaba. ¿Y si todo esto es solo una trampa disfrazada de éxito? Decidió que debía ser proactivo. Programó una reunión con su antiguo compañero, dispuesto a explorar qué implicaba realmente esta oferta. Quería entender no solo los beneficios, sino el costo emocional y personal que podría conllevar. Mientras se preparaba, se sentó frente a su espejo y se puso a reflexionar. Se dio cuenta de que, aunque había superado algunos de sus miedos, otros afloraban en esta nueva encrucijada. Era necesario confrontar sus dudas. Al llegar al encuentro, se encontró con un escenario diferente al que había imaginado. El ambiente era profesional pero acogedor, lleno de imágenes inspiradoras y un equipo dinámico. Su antiguo amigo le habló de la visión de la empresa, de cómo estaban desafiando el statu quo y buscando una manera de conectar más profundamente con la gente. Sin embargo, a cada paso que daba, cada palabra que escuchaba, se sentía más dividido. ¿Cómo encajaba eso con su misión? Mientras lo escuchaba, una revelación empezó a tomar forma. No se trataba solamente de elegir una carrera o el éxito material, sino de utilizar esa plataforma para seguir su creciente afán de compartir historias, de ayudar a otros a encontrar su autenticidad. Si podía integrar esta nueva oportunidad con su deseo de ser voz para aquellos que aún se sienten atrapados, quizás había un camino que no consideraba. Decidió proponer una idea osada. ¿Y si lograba implementar talleres dentro de la empresa para desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo en los empleados? La mirada de su compañero se iluminó ante la sugerencia. Eso podría ser un cambio radical, afirmó con entusiasmo. No obstante, dentro de él, una duda seguía acechando. ¿Era suficiente esa adaptación para no traicionar sus valores? El camino se tornaba más intrincado con cada conversación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación y autoevaluación. Alejandro se sumergió en la danza de encontrar sinergia entre su nuevo rol y su pasión. Asistía a reuniones, absorbía información y hacía propuestas, pero también dedicaba tiempo a sus escritos, a las sesiones con estudiantes, buscando ese equilibrio que le permitiera mantenerse conectado con su esencia. Sin embargo, en las sombras, la presión de cumplir con las expectativas empezaba a ahogar su aliento. Un día, después de una larga jornada, recibió un mensaje inesperado. Era una notificación en su diario, un recordatorio de su compromiso personal. Las palabras que había escrito un mes atrás lo golpearon como un rayo. No sacrifiques tu voz por el ruido del éxito. Se sintió temblar al darse cuenta de que la esencia de su misión estaba en juego. Al mismo tiempo, se preguntaba si sería capaz de sostener esa voz en un entorno quizás más competitivo y superficial. Apenas comenzó a digerir esta revelación, sus emociones se convirtieron en un enigma, un cóctel de ansiedad y determinación. Tenía que decidir si ser un catalizador de cambio desde dentro, o renunciar a esa posibilidad solo por miedo a perder su esencia. Ese instante fue un clímax de su búsqueda interna, y se sentía al borde del abismo. Alejandro sabía que era hora de trazarse una nueva estrategia. Había descubierto que el verdadero éxito no radica únicamente en alcanzar una posición, sino en la forma en que uno elige utilizarla. A pesar de la presión, sentía que no estaba solo en su camino. La búsqueda continuaba,
y con ella la esperanza de que, en cada paso, construiría su legado. Sin embargo, justo cuando comenzaba a vislumbrar un equilibrio, se reveló un nuevo obstáculo. Un antiguo rival de su antiguo entorno académico estaba listo para lanzarse al mundo corporativo, desafiando no solo su confianza, sino también su propósito. Con el pulso acelerado, valentía y duda chocaron dentro de él. ¿Estaba Alejandro realmente listo para enfrentar esa rivalidad que podría amenazar su camino hacia la autenticidad? ¿O sería un retroceso que jamás imaginó? La semana del desafío llegó y el ambiente se tornó eléctricamente tenso. Alejandro, decidido a no dejarse llevar por el miedo, se armó de valor e impulsó su enfoque hacia la dualidad que enfrentaba. Había llegado a comprender que aquello que antes consideraba una desventaja era, en realidad, un impetuoso catalizador hacia su crecimiento personal. Se sentó a examinar su propia narrativa. El antiguo rival era solo un reflejo de las críticas internas que siempre lo habían frenado. Utilizaría esta oportunidad no para competir, sino para demostrar que su camino consistía en elevarse a través de su autenticidad. Aquella mañana, mientras se preparaba para la presentación en la empresa, revisó sus notas y respiró profundamente. Con cada exhalación, se dispuso a dejar ir el peso de las expectativas ajenas y a abrazar lo que realmente lo llenaba, el deseo de ser una voz auténtica. Al llegar a la reunión, notó cómo los rostros familiarmente escudriñadores lo escrutaban, pero en lugar de sentirse abatido, decidió que aprovecharía esa energía para reavivar su propósito. La convicción de que su camino era válido emanaba de él con una fuerza renovada. El encuentro estaba envuelto en un palpable aire de expectación. Su antiguo rival, entrando como un león en la sala, lo miró con una mezcla de desprecio y competencia. Alejandro se sintió momentáneamente vulnerable, pero recordó su compromiso con uno mismo. Cuando llegó su turno, no solo expuso sus ideas y éxitos, también compartió su experiencia personal, el viaje de transformación que había vivido, cómo había renunciado a vivir a la sombra de su padre y había reclamado su voz. El auditorio resonó con emociones, y pudo ver que su autenticidad tocaba fibras en otros que también luchaban por salir adelante. La respuesta fue inmediata. Los aplausos fueron más que una simple aprobación. Eran un reconocimiento a la valentía de ser real en un espacio que muchas veces era superficial. La conversación posterior giró en torno a su propuesta de talleres de comunicación. A cada pregunta que le hacían, su confianza se solidificaba, y las inseguridades que una vez lo habían acosado parecían desvanecerse. Las luces del escenario resplandecían en su rostro. Él ya no era solo el hijo del millonario, sino un líder en su propio derecho. Días después, mientras reflexionaba sobre la presentación, una notificación llegó a su teléfono. Se trataba de una invitación a un panel sobre innovación en ciencia y sostenibilidad. Querían que él participara como expositor. La incredulidad inicial se transformó rápidamente en un torrente de emoción y satisfacción. El reconocimiento externo validaba todo su esfuerzo, pero aún más significante era cómo aquel momento de validación simbolizaba el cierre de un ciclo personal. Alejandro entendió que había conquistado mucho más que una muestra de éxito profesional, había reclamado su vida. La luz de la realización se reflejó en cada aspecto de su existencia. En las noches, ya no temía las sombras de sus inseguridades. Había dejado de tenerle miedo al fracaso, entendiendo que era parte del camino hacia el crecimiento. Su conexión con la ciencia se tornó más profunda, y cada día su pasión por investigar y descubrir nuevos sistemas se expandía. Aquello que una vez había sido un simple interés se transformó en una posible carrera revolucionaria. Finalmente, Alejandro fue capaz de romper el círculo de expectativas que lo había mantenido prisionero. Su nuevo camino llevó no solo a la exploración científica, sino a una búsqueda continua de la verdad en su vida. Se sintió orgulloso de las ideas que ahora formulaba, ideas que provenían de su comprensión personal, demostrando que su historia tenía valor. Mientras observaba hacia el futuro, la imagen de su padre atravesó su mente, pero esta vez no surgió con peso, sino con un agradecimiento implícito. En cada paso que daba hacia adelante, podía ver la oportunidad de reconciliarse no solo con su legado familiar, sino con el legado que él mismo estaba creando con cada elección y desafío superado. 90 días habían pasado desde que se cruzó con Teresa, la limpiadora que convirtió su vida en un viaje de transformación. Ahora, Alejandro no solo había hallado su propósito, había encontrado su propia voz. Era el momento de cerrar ese capítulo y abrir otro, uno donde la autenticidad guiara cada paso,
y donde la ciencia no solo fuera trabajo, sino también la expresión más pura de su ser. Melissa, su antigua mentor y amiga, se había convertido en un ente significativo para él. Se propuso que juntos trabajarían en el desarrollo de una iniciativa que ampliara el acceso a la ciencia para los jóvenes. Esto no solo impactaría su vida, sino también la de muchos otros, llenando los espacios vacíos que alguna vez dejó la presión de la herencia. La vida de Alejandro rebosaba logros personales. Había transformado su miedo en acción, su legado en una búsqueda de sentido, y su voz en un reflejo de autenticidad irrefutable. El viaje de Alejandro estaba solo comenzando, pero ahora podía ver que cada paso lo llevaba a donde siempre debía haber estado. Con un nuevo legado que construir y un propósito claro por delante, sabía en su corazón que no había esperado a que las oportunidades llegaran a él. Había salido a reclamarlas. Y así concluyó esta magnífica historia de transformación. Recuerda, si has disfrutado de esta potente narrativa de superación personal, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas lleguen a este contenido inspirador. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.